Entre dos mundos, capítulo 4, la familia y el caos. Cuando lo más importante deja de existir, nos encontramos en una etapa de independencia, ya que, si eso que tanto nos importa sigue con nosotros, la dependencia es inevitable. Si nos propusiéramos a soltar lo que nos amarra, seríamos capaces de liberar habilidades que no creíamos tener. Si la persona más importante de nuestras vidas nos dejara, no lo perdimos todo, podría ser que quizá, solo quizá, estorbaba o bloqueaba nuestro potencial al 100%. Si tus padres se fueran, ya sea, para un mundo mejor o, por cobardía, sí o sí, es cuando mostramos lo que solos, podríamos llegar a construir. Mientras seamos dependientes de algo, nos estancamos porque no hay necesidad de trabajar o luchar al 100%, porque alguien más lo hace por nosotros. Los estruendos y sonidos de poderes chocando se escuchaban a kilómetros por los pocos que se encontraban en ese podrido mundo. La esperanza del mundo se encontraba luchando contra la abominación y el caos formado en un avatar en forma de león, oso o dragón. Sin importar cuánto se esforzase en darle forma a esa bestia, era casi imposible encontrarle una apariencia lógica. Un monstruo sacado de la peor de las pesadillas, sin duda en el único lugar donde se podría encontrar algo similar, era la Biblia. Apocalipsis 13. Versículo 1 a 2, y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, y las fauces como fauces de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. En pocas palabras, si ambos seres son lo mismo, el dragón, Satanás, la serpiente antigua que fue arrojada del cielo, existía y esto era el Apocalipsis, el fin de todos los tiempos. Todo mundo, el poco porcentaje que quedaba en ese mundo, estaba aterrado, llorando y hasta los mismos escépticos estaban de rodillas pidiendo la ayuda de Dios. Mientras eso sucedía a kilómetros de la batalla, la hermosa esperanza seguía peleando contra esa gran aura que expulsaba el mismo 666. Camael, Mejito. Dijo Kotori mientras su gran hacha se comprimía para después extenderse en un gran cañón con fuego alrededor y apuntaba a una de las cabezas de aquella abominación. Con ese grito de guerra, disparó un gran rayo de aquel ángel y el ataque iba a ritmo veloz hacia su objetivo. Mientras eso pasaba, Mukuro y Toka desde el otro lado del campo de batalla, preparaban un ataque en conjunto con sus respectivos ángeles. Albaneleb, dijo la hermosa peli púrpura mientras su espada tomaba una forma excesivamente grande y la blandía con maestría. Sí, el arma definitiva de Toka, la forma final de Sandalphon fue convocado para hacer frente al segundo peor enemigo de la historia, Muku no se quedara atrás. La belleza dorada contestó con determinación mientras que varios metales flotaban a su alrededor y los apuntaba al mismo objetivo que su compañera. Ahora. Y con un grito similar al de Kotori, tanto Mukuro como Toka dirigieron sus respectivos ataques a la bestia donde la gran ráfaga de mana era liberada y los metales que estaban con Mukuro eran enviados al mismo ser como si de proyectiles se tratasen. En ese preciso momento, Yoshino que se encontraba a 100 metros del Triexa, se fusionaba con aquel gran conejo del que estaba montada, formando una nueva armadura. Zadkiel, Sirion. Al terminar dicha unión, puso ambos brazos en el suelo mientras absorbía la poca humedad que quedaba en el área y la transformaba en hielo. Un hielo de color rojo, sí, la mezcla de agua y sangre. Sangre de las víctimas que fueron asesinadas por esa quimera, pero aún así, Yoshino con lágrimas, absorbió todo lo que pudo para tomar justicia. Una montaña de hielo afilada se formó y crecía a una velocidad avasallante para tratar de apuñalar a la bestia desde abajo. Las personas inocentes no morían en vano. Con el grito de tristeza y rabia, Yoshino hacía crecer y crecer esa afilada roca esperando hacer algo por el mundo, Metatron, Arteliv. Desde otro punto, Origami convocó su propio ataque para que su corona girara desde su cabeza y con gran velocidad como si un huracán estuviera formando, una esfera de color púrpura se formó desde esa corona y la arrojó sin piedad alguna. Sargento Origami, permítame unirme.
Al momento de escuchar esa voz, Origami vio como una pequeña chica de cabello azul y con una apariencia similar a la de Shidou aparecía a su lado. Mana Takamiya, la hermana biológica de Shidou, había llegado y al momento en que la albina había liberado su disparo, la muchacha con su riel Aize como armadura, soltaba otro ataque igual o más grande que el de Origami, pero en potencia se notaba ligeramente inferior. Por lo poco que nos queda, no cederemos. Mana puso casi todo lo que le quedaba de magia en ese ataque y casi cae al suelo de no ser porque la peli blanca la sostuvo para que no cayera. Al igual que Kotori, Toka, Mukuro, Yoshino, Origami y Mana, las hermanas Yamai se encontraban en diferente punto mientras un gran viento las rodeaba y las protegía apenas del aura de esa bestia. Rapael, Kanab. Susurraron al mismo tiempo las gemelas mientras que formaban un arco con la combinación del ángel dividido que manejaban ambas. Mientras que el péndulo de Yuzuru tomaba la forma de la cuerda, la lanza de Kaguya se transformó en una clase de flecha y ambas apuntaron a la cabeza de León. Grito conjunto, ¡ah, ah, ah! Con todo el poder se liberó una ráfaga en remolino y se dirigió a la forma felina del oponente. Gabriel, solo. Fue la pronunciación de Miku a través de Gabriel, su ángel, y con ello, una clase de aura dorada rodeó el cuerpo de una silueta que se encontraba a su lado. Aniel, caleidoscopio, Metatron, Chemes. Es lo que pronunció la figura que estaba acompañando a Miku, pero claramente no era Origami la que había convocado esa arma, fue una chica de cabello y ojos color esmeralda, Natsumi, sí, con ayuda de quizá, el ángel más efectivo, convocó a uno que fuera de ataque específicamente. Natsumi, en su forma de chica de 20 años, fue rodeada de unos pilares dorados para después liberar una lluvia de luces y dirigirlos a las patas de aquella cosa. Ahora, el ataque de 9 espíritus y una maga fue liberado al mismo tiempo hacia la bestia del apocalipsis. El mejor ataque de 8 ángeles se dirigió a gran velocidad, pero la bestia con una de sus garras girando sobre su propio eje iba a desviar los ataques, pero, por un momento, podría ser un par de segundos, se detuvo, no porque haya querido, sino que todas sus patas quedaron forradas de negro. No te olvides de mí, Animal San, dijo desde una loma, una chica azabache mientras apuntaba con un rifle a ese temible animal. Kurumi Tokizaki, el espíritu más difícil de entender, estaba mirando áspera la situación. Sí, Kurumi había detenido por unos segundos el movimiento del Triexa con Zapkiel, más específicamente con Sajin, la séptima bala, la bala que es capaz de detener el tiempo de un objetivo y neutralizarlo. Pero dada que el poder de ese objetivo era estúpidamente enorme, no puede mantener dicho efecto más tiempo. Aprovechando esa oportunidad, los ataques chocaron contra el cuerpo de la bestia, creando una explosión y una onda de más de 100 metros de longitud que hizo que todas se cubrieran con una cúpula de energía. Y en picada, todo fue arrojado al suelo mientras creaba un gran cráter masivo. Si esto no funciona, estamos perdidas. Y cuando la enorme capa de humo se estaba dispersando, las chicas lograron ver la silueta del enemigo. Pero eso debe ser normal, después de todo esa enorme bestia superaba con creces los 100 metros. Y sería ilógico que desapareciera con un ataque aún de esa magnitud. Todas estaban expectantes y claramente nerviosas por lo que vaya a pasar, pero, grrrrrr. Roar. La enorme nube de humo fue sacudido como si nada y al dispersarse el polvo, se pudo ver al avatar del apocalipsis casi sin ningún rasguño. Las marcas que tenía de esos ataques rápidamente se cerraron dejando ver como si nada hubiese pasado. El gran poder reunido de todas no pudieron dañarlo lo suficiente como para debilitarlo, y esos ataques fácilmente pudieron haber hecho desaparecer una metrópolis varias veces sin duda alguna, pero ante ese ser era como un simple rasguño. Gu. Fue la reacción de todas al ver que de nada había servido sus ataques en conjunto. Miedo, terror y nerviosismo se podía sentir en el pecho de cada una de ellas, porque si sus mejores ataques en conjunto no sirvieron de nada, entonces no había nada que hacer. Ti tiene que ser una broma. ¿No es así? Natsumi con miedo se puso al lado de Yoshino y Kotori.
Todas se pusieron de lado a lado mientras miraban cómo aquel dragón las volteaba a mirar con ferocidad y con una pata delantera tallaba el suelo una y otra vez, como si se estuviera preparando para atacar. Aquel dragón de 7 cabezas con un gran rugido, soltó bolas de fuego desde las 7 bocas y las dirigió sin pena a 7 direcciones diferentes, la razón, que no haya aberturas por donde huir por parte de las chicas. Todas, hagamos un campo de fuerza. Ante la orden de Kotori, las demás crearon una barrera en conjunto y Mana convocó su territorio a gran escala para protegerlas a todas. A tiempo lograron encerrarse en un gran campo mientras Yoshino creaba una enorme cúpula de hielo fuera de los campos de barrera para aumentar la seguridad y al mismo tiempo evitar que el calor las rostizara. En cuestión de segundos, el fuego logró cubrir la barrera derritiendo con facilidad el trabajo de Yoshino y sintiendo un calor infernal dentro de esa protección. No lo soporto más. ¡Kia! Gritaban todas con miedo y desesperación ya que la intensidad del calor era inconmensurable, pero no podían salir de ahí. La razón por la que no se teletransportaban a otro lugar o Mukuro no abría una brecha para llevarlas a todas al espacio, era porque esa protección que estaban usando no solo las protegía a ellas, sino también servía como un muro para que aquellas personas que se encontraban a varios metros de ellas no quedaran hechas carbón. Si escaparan, las pocas personas que quedaban, desaparecerían. Espero que Nia esté bien, dijo con mucha preocupación Miku mientras caía de rodillas al no soportar el dolor. Todas igualmente cayeron deseando que aquella peli gris estuviera aún con vida. Flashback, Omouto-chan. Por favor, sobrevivan en lo que regreso. Fue la reacción de Kotori mientras miraba a Nia con confusión y preocupación. Todas la miraron de igual forma. ¿Qué era lo que planeaba esa mujer? ¿Qué estás diciendo? No es momento para separarnos. Nia-san, ¿en qué estás pensando? Preguntó con nerviosismo Kurumi por el repentino llamado de Nia. Todas se encontraban planeando un ataque en conjunto para lograr causarle daño a ese horripilante monstruo, pero para eso se necesitaba que todas estuvieran juntas. Tengo una buena razón. Aunque no sea 100% confiable, necesito intentarlo. Espérenme con vida por favor. Y con eso dicho, la mangaka desapareció en un destello blanco dejando a todas con mera confusión y mucha preocupación. Nia-san. Y al momento de gritar ese nombre, es cuando vieron que esa bestia estaba por atraparlas de un mordisco y apenas lograron escapar. Fin flashback. La quimera de 7 cabezas dejó de escupir fuego y con otro rugido, aumentó su aura de golpe haciendo que la barrera creada por todas desapareciera. Todas, vamos a dirigirlo fuera de este lugar. Y con rapidez todas hicieron caso a lo dicho por Kurumi y se dirigieron al cielo mientras mostraban excesivo cansancio. Una vez arriba, nada pasó desapercibido por esa bestia y para terror de todas, esa criatura comenzó a flotar y se dirigía hacia ellas. No. No. Puede volar sin esas alas, chicas. Fue un gran honor pelear a su lado. Reaccionaron por la declaración de Toka mientras las miraba con una sonrisa, auténtica, pero triste. Todas la miraron con confusión pero rápidamente le regresaron esa sonrisa. Luchar hasta la muerte era lo que todas querían hacer, Kurumi. Me imagino que Nia no se fue sola. Enviaste a uno de tus clones para seguirla, ¿no es así? Así es, fue lo que contestó con seriedad Kurumi a la pregunta de Origami. Pero aún así ni Kurumi debe de saber lo que está pasando exactamente ya que aún no había recibido alguna notificación de dicho clon. Todas recordaron cómo había llegado el apocalipsis al mundo. Salida desde las profundidades del mar, apareció. Esa bestia había aparecido hace 4 días pero un solo día había sido suficiente para llevar a la extinción al 40% de la humanidad y causado desastres en la naturaleza así como convertir al mar azul en uno rojo. En el segundo día causó la extinción del 70% de la humanidad y solo fue porque Ratatoskr junto con los espíritus habían estado defendiendo con sudor y lágrimas al planeta. Y no solo ellos, sino que las grandes corporaciones como AST, así como bases militares y marina de todo el mundo, habían unido fuerzas para enfrentar la gran catástrofe.
Pero en el tercer día, todos ellos perecieron al igual que Ratatoskr junto con Alier Woodman, fundador de dicha organización, y Fraxinus junto con todos sus tripulantes. Origami quedó en silencio con la mirada sombría. Kotori, al recordar eso, soltó una lágrima mientras apretaba con rabia sus manos, causando que la sangre escurriera de ellas. Reaccionó de esa forma la excomandante de Fraxinus, pero es normal, pues había sentido que alguien había tocado su hombro. Volteó a mirar y se trataba de una chica hermosa que le daba una mirada de consolación. ¿Mukuro? Kotori-san no debe culparse por esas trágicas pérdidas. Todos decidieron seguir a Kotori-san hasta el final con una enorme sonrisa de lealtad. Y eso es lo que Muku y todas haremos. Tal vez los amigos no regresen nunca más, pero ellos desde algún lugar nos dan el apoyo y se preocupan por nosotras. Los vivos no son los que deberían lamentarse por los muertos, son los muertos los que se lamentan por los vivos, ya que nuestra lucha, a diferencia de ellos, aún sigue. Yo peleo por Nusi-sama y por cada una. Así que, yo también daré mi sonrisa de lealtad a ustedes, mi familia. Kotori se quedó sin palabras, al igual que las demás, por las hermosas palabras de esa chica rubia que aún tenía esperanzas. Todas hasta el final, halago, gracias Mukuro, y gracias todas. Con eso dicho, todas dieron una sonrisa de felicidad mientras lágrimas salían sin previo aviso. Nadie morirá solo, ni nadie se rendirá hasta que ese momento llegue. La bestia volvió a rugir y en ese momento, su cuerpo empezó a dividirse en 7 partes para horror de todas. ¿Qué hace esa cosa? Se está dividiendo, con una cabeza en cada parte. Sí, ese enorme dragón se estaba dividiendo mientras que sus cabezas se separaban del mismo cuerpo y al final quedaron 7 monstruos, uno con cada cabeza, que anteriormente formaba un solo cuerpo hace tan solo unos momentos. 7 bestias habían aparecido y cada una con diferente apariencia. Dragón, león, leopardo, oso, cocodrilo y un cancerbero. Todas mostraron cara de desconcierto y mucho miedo, ya que, al parecer, esa bestia iba a pelear en serio. Pero justo cuando ambos bandos iban a lanzarse, una ráfaga de luz llegó atacando a las 7 diferentes amenazas, causando que todas cerraran los ojos. Al abrirlos vieron que esas bestias habían descendido al suelo, pero no porque estuvieran inconscientes, sino que solo retrocedieron por la luz cegadora. Confundidas dirigieron su vista al punto de donde debió salir ese destello, pero no vieron nada. Qué bueno que llegue a tiempo. Nya. Sí, la dueña de aquella voz era nada más y nada menos que la del espíritu que faltaba. Todas mencionaron el nombre de la recién llegada. Claramente era una sorpresa que les alegró, pero aún con Nya uniéndose, no tendrían oportunidad alguna. Ya se habían enfrentado anteriormente todas juntas a esa bestia, pero ni así podían siquiera igualarla. Me alegra que estás bien. ¿Dónde habías estado? Calma, calma. Fui por tiempo sin verlas, espíritus. Ellen. Todas reaccionaron más que impactadas, pero era de esperarse, pues la que había llegado con Nya era nada más y nada menos que Alan Mera Mathers, la maga más poderosa del mundo y principal enemigo de todas. ¿Qué significa esto? Bueno, hace unas horas, cuando investigaba cuántas personas seguían con vida, vi que una de las pocas que quedaban era nada más y nada menos que ella. Sé que es absurdo, pero unir fuerzas con hasta la peor de las personas es mejor. Tampoco me gusta la idea, pero acepte esto, ya que no permitiré que esa espantosa cosa haga de las suyas. Además, ya no me queda más razón para seguir ocultándome. Las 3 personas a quien llegue a considerar una familia ya no están. Dayo Alan con rabia. Todas intuyeron que una de esas personas de las que hablaba era Sir Isaac Repellum Westcott, el peor enemigo del difunto Ratatoskr. Todas sabían que ese hombre había perecido a manos de Sido Uetsuka, así que no era de extrañar que dijera que ya no seguía en este mundo. De repente todo comenzó a temblar, el cielo junto con la tierra estaba temblando a causa de otro gran rugido, y sin pensarlo 2 veces, todas, aceptando sin otra salida la alianza con Ellen, tomaron sus respectivos ángeles. Y en el caso de Mana y Ellen, sus espadas de luz junto con un cañón en la otra mano, y se pusieron en guardia.
Era obvio que aún con Nya y Ellen siendo de apoyo, esto no cambiaba mucho, pero era mejor a que luchar con menos personas. Esa mujer, siendo muy orgullosa y sanguinaria, también era lista y sabía mejor que nadie que era mejor unirse con el enemigo para luchar contra otro enemigo en común, ya que, si ella se escondía, tarde o temprano perecería al igual que el mundo. Así que era mejor luchar. Sin chistar ni retroceder, se lanzaron juntas a la muerte y con toda velocidad lanzaron diferentes ataques. Las magas activaron Sitaratory y creando una abertura en el mismo, lanzaron rayos de energía con sus armas en mano. Mana se impulsó gracias a sus propulsores y disparaba y retrocedía para evitar entrar en el aura de cada animal. Ellen, al contrario de eso, se posicionó encima de aquel oso enorme, obviamente a una distancia considerable. Aquí voy. Con eso dicho, la armadura de Ellen, más específicamente, sus propulsores, dieron un movimiento mientras se posicionaban en toda su cintura y desprendía una pequeña esfera dorada en cada uno de ellos, Rongomiñad. Y con dicho nombre, esas esferas brillaron con más intensidad y de toda la cintura de Ellen se arrojó una gran ráfaga de fácil 10 metros de diámetro hacia aquel oso con patas de leopardo. Mientras eso pasaba, las demás habían decidido atacar a cada criatura en parejas. En el caso de Nya, ella decidió hacer equipo con Natsumi y Miku para apoyar con lo que se pueda. Toka y Kurumi se enfrentaban al dragón. Kotori y Origami se enfrentaban al león. Mana y Ellen se enfrentaban al oso. Mukuro y Yoshino se enfrentaban al cocodrilo. Kawaya y Yuzuru se enfrentaban al leopardo. Miku, Nya y Natsumi se fueron por aquel cancerbero que, si bien eran dos cabezas en uno, esa cosa se dividía de forma consecutiva. El emparejamiento no fue cosa de al azar, sino una decisión por la mejor de las combinaciones. Mientras Kurumi y sus clones disparaban aleatoriamente para distraer al dragón, junto con la neutralización de la séptima bala, Toka blandía su espada y lanzaba estocadas para el daño. Ahora, mientras Origami lanzaba diferentes ataques y desaparecía en su famoso destello blanco, era la distracción para que Kotori invocara un remolino de fuego, ya que, si bien Mejito era un mejor arsenal, se requería de tiempo para volver a utilizarlo. En el caso de las magas, era comprensible la unión, que, si bien no era por amistad, la interacción y conexión perfecta en batalla era innegable. Aunque la rubia pálida había lanzado su ataque de mayor extensión, no había servido de nada. Pero la maga había notado desde su llegada que esa enorme bestia llevaba consigo una gran cicatriz en el lomo, debía haber alguna forma de dañarla entonces. Mukuro y Yoshino, en una perfecta sincronía, combatían con la estrategia del decapitar. Yoshino logró con esfuerzo congelar esa enorme cabeza tomando parte del pescuezo del cocodrilo y acto seguido, Mukuro creó una brecha lo suficientemente gigante como para dirigirlo hacia la cabeza del monstruo, haciendo que dicha extremidad se asomara desde otro espacio. Sí, ahora la bestia tenía asomando su rostro desde otro punto de donde debería estar. Como si fuera una ventana más específicamente. Y enseguida cerró ambas brechas, la que sirvió para meter esa parte del cuerpo y la otra de donde salió dicha extremidad, y con ello la bestia fue decapitada gracias a ese agujero de gusano que hizo la rubia. Lo logramos. Exaltación al ver que ahora ese cuerpo decapitado se movía de forma desagradable y desde ese cuello se asomaba un cuerno, para después salir otra cabeza. La regeneración era evidente. No. TSK, ¿acaso no había nada que se pudiera hacer? Todas estaban su límite. Kaguya y Yuzuru seguían peleando contra aquel leopardo de docenas de metros, y la razón por la que se fueron contra él es por la velocidad. Kaguya siguió por la lógica de que en estudios de las ciencias sociales, el felino y quizá mamífero más rápido del mundo es el leopardo. Por ende, qué mejor contrincante para el que las Yamai, las autoproclamadas hijas del huracán. Ellas seguían lanzando ráfagas de viento para causar cortes, pero no servían de nada. Entonces de nuevo crearon aquel arco, pero, lamentar, ya no tenemos suficiente energía. TSK. Ahora sí estamos perdidas. Era inevitable pensar así en estos momentos. Ellas,
Contando el resto habían estado luchando por horas e incluso días sin descanso y ahora la poca energía que les quedaba, se terminó. Natsumi usando a Niel para transformar lo que podía de ese demonio ya sea en roca, goma o inclusive azúcar, no podía seguir ya que sin energía, ya no podía mantener los efectos de Aniel en aquel lobo o coyote. Había veces en que esas cabezas llegaban a tener forma de leopardo pero, tal vez era imaginación de ella. La razón por la que seguía de pie era porque Miku usaba a Gabriel con el efecto solo y con ello, la energía de Natsumi seguía manteniéndose a raya. Nia con Raziel en mano, usaba una pluma y hacía movimientos en aquel libro como si estuviese escribiendo o dibujando algo y al hacer eso, Natsumi, o más bien el cuerpo de la peli esmeralda, esquivaba inconscientemente los ataques de aquella bestia. Su cuerpo se movía solo, era evidente que Nia manipulaba sus movimientos gracias a Raziel y es por eso que podía moverse de esa manera. Natsumi-chan no podrá seguir usando el ultra instinto por más tiempo ya que llegue a mi límite. Natsumi-san, aléjate de esa cosa, ya no puedo fortalecer tu cuerpo. Al decir eso sus dos compañeras, ambas cayeron del cansancio y tanto Gabriel como Raziel, desaparecieron dejando notar que Miku y Nia ya no podían seguir. Natsumi al ver eso rápidamente se alejó a toda velocidad y tomó a ambas chicas para llevarlas lo más lejos posible ya que su energía estaba a segundos de llegar a su fin. La defensa y el ataque de la esperanza del mundo habían terminado. Sin energía para seguir, todas y cada una de las amantes de Sidou cayeron al suelo. ¿Con qué? Es este. Es el destino que se nos dio. Ah. Les agradezco por luchar a mi lado. Smith, todas lloraban, no podían seguir peleando, ya no quedaba nada más que ofrecer. Ellen miraba con impotencia este escenario. Al parecer no era Bestcott quien iba a traer un nuevo mundo. Toka se arrastraba para tomar la mano de Origami y Kotori. La señal de que no morirían en soledad. Cada una tomó la mano de quien tenían más cerca exceptuando Ellen que solo miraba esto. Sangre, sudor y lágrimas era lo único que se podía dar. Un pensamiento llegó en la mente de todas. Sidou/Sam// Nusisama/Ni/Darling ¿nos volveremos a ver? Tal vez en otra vida, quizá, solo quizá, nunca más nos volverán a separar. Acto seguido, el enorme dragón, la bestia del apocalipsis, el Triexai 666, dio un salto y con fuego en su hocico, intentó aplastar a todas. Muku no permitirá que mueran así. Y con eso dicho, la hermosa rubia con todas sus energías, tomó a Michael y lanzó a sus compañeras telequinéticamente a un agujero de gusano, dándoles una hermosa sonrisa. Necesitan descansar. Aún nos queda, Sapkiel, Mukuro/Chan. Gritaron todas sin contar el en que solo miro esto en shock ya que ella también fue arrojada a esa ventana creada de la nada. Lo último que lograron ver fue cómo aquella bestia dirigía su enorme cuerno al frágil y lastimado cuerpo de esa hermosa rubia. Fuera de ese mundo. Sidou Itsuka, el chico de preparatoria estaba caminando por un parque y de pronto sintió un enorme dolor en el corazón. Una angustia gigantesca se sintió en su ser. De repente tuvo un mal, pero muy mal presentimiento. ¿Qué es esto? Algo no está bien, eso es lo que le decía su alma y entonces se le vino algo a la mente, chicas. Dolor, angustia, terror, era lo que invadía dentro del peli azul. Si una chica tuviese ese mismo sentimiento, era fácil decir que era intuición femenina o el sexto sentido de que algo no cuadraba. Sidou inconscientemente convocó un ángel en específico, y este era Mako, con eso entonces decidió abrir un agujero de gusano y sin pensarlo dos veces saltó dentro de él. Durante ese trayecto a donde el destino decidiría llevarlo, Sidou sentía como un frío insoportable invadía cada rincón de su ser y logró mirar una pequeña luz justo a donde se dirigía. Podría ser la otra ventana de donde podía salir a través del espacio-tiempo que ofrecía el ángel de Mukuro. En menos de un parpadeo, Sidou logró entrar a esa ventana o en el caso desde el exterior, salió de ese portal. Al cruzar esa brecha, los ojos de Sidou se abrieron a más no poder ya que el lugar a donde había salido, era un vacío oscuro con puntos blancos, o más bien, era el mismo cielo nocturno.
El peli azul caía a gran velocidad mientras se dirigía a un pequeño árbol que alcanzo a reconocer bien. Era el mismo árbol de donde había caído la primera vez que llegó a este extraño lugar que no era su hogar. TSK. A tiempo, convocó un pequeño remolino desde la base de su cuerpo haciendo que la caída libre disminuyera de velocidad para evitar el impacto. Justo a 2 metros de llegar a aquel árbol, ese pequeño viento que lo sostenía desapareció haciendo que el chico cayera en las ramas. ¡Maldición! El joven Itsuka con leves rasguños, saltó de ese árbol, pero al momento de caer, Sidou reaccionó de desconcierto al notar que no estaba solo en ese parque, sino también otra silueta estaba a tan solo 2 metros de él, mirándolo con «Tú eres». La reacción de ambos fue de una desorbitante sorpresa como si estuvieran mirando algo imposible. Pero esa reacción era de esperarse, pues cara a cara, estaban dos personas que, si no se conocían casi, o nada, bien se identificaban entre ellos. Ambos en sus pensamientos dijeron el nombre de la persona que tenían enfrente. ¿Sidou Itsuka? ¿Artemisia Bell? ¿Ashcroft? Sí, la persona con quien se encontró inesperadamente Sidou era Artemisia Bell Ashcroft, Adeptus 2 de Industrias Dem y por ende, su enemiga. La mente del chico ahora estaba hecha un lío. ¿Acaso había regresado a su mundo? ¿O será que aquella rubia también llegó a este sitio? Sidou, aún sin salir de su asombro, volteó sus ojos para ver alrededor, pero era el mismo lugar donde había caído hace unos días y el lugar donde aquella peli plata lo había encontrado. Entonces, Artemisia aún seguía mirando anonadada al sellador de espíritus ya que había encontrado en este extraño lugar a quien menos se esperaba ver. Ninguno de los dos podía decir una palabra y siguieron mirándose sin saber cómo actuar, Dead or Alive. ¿Pero qué tenemos aquí? Frente a ese enorme dragón, se encontraba una persona mientras sostenía el inconsciente cuerpo de una hermosa rubia que apenas respiraba. ¿Te sientes con ánimos de causar alboroto, no es así? Dijo una hermosa peli plata a esa bestia que la miraba desde lo más alto ya que la diferencia de tamaño era ridícula. Dijo una hermosa peli plata a esa bestia que la miraba desde lo más alto ya que la diferencia de tamaño era ridícula. Mukuro abrió uno de sus párpados para notar con sorpresa que la persona que la había salvado de su posible fin era Tata Kamiya. La hermosa rubia no alcanzó a pronunciar el nombre de esa persona ya que la conciencia la estaba dejando. Esa deslumbrante mujer solo le dedicó una mirada preocupada y después la cambió por una sonrisa maternal. Ha sido suficiente. Hija mía. Exacto, la persona que había llegado al rescate de Mukuro era Myota Kamiya, el espíritu de origen, la madre de los cristales que creaban a los espíritus. O mejor conocida como Deus. Mio dirigió su mirada al cielo, más específicamente a aquellas 7 bestias y con una mirada agresiva dijo, ahora la madre sustituirá a las hijas en este combate. Un enorme terremoto se empezó a crear alrededor en toda la zona mientras que la bestia rugía con ferocidad. Ahora era turno de que el espíritu más perfecto se enfrentara a la bestia que atrajo la destrucción al mundo.